invitados, por favor, pueden levantar la mano sin miedo ni pena, a lo mejor un poquito más de pena que miedo. Vamos a darle un aplauso ahora a todos los invitados. Creo que yo recuerdo la primera vez que yo vine a un evento como este, yo vengo desarrollando este proyecto más o menos desde hace 9 años, poco más, poco menos. Si bien es cierto, sin embargo, mi papá lo desarrollaba desde que yo era bien muchachito, pero la primera vez que yo vine a un evento como este, pues obviamente uno no conecta mucho, y yo recuerdo que la gente era como sospechosamente emocionada, más que al orador, pues que era una persona común y corriente, como evidentemente soy yo, el presentador lo presentaba como si fuese a presentar a Justin Bieber, ¿no? Entonces, como, en aquel momento yo la primera vez no conecté, y yo recuerdo que una de las cosas que más me afectaron fue que cuando llegué la gente aplaudía y era como muy orgánica con el tema, y yo realmente no entendía. Y una de las cosas, de hecho, en aquel momento, ese evento era chiquitico, no era, por ejemplo, como el de hoy. Estamos hablando de un evento como de 25 personas si acaso, y dicen quiénes son los invitados, y levanto la mano solamente yo. Se me hacen poner de pie y dicen, vamos a darle un aplauso a este invitado. Entonces toda esa gente era, ¡ah! Y yo solo. Si no viene invitado solo, uno lo primero que piensa es como que la vaina no debe estar tan buena porque si no viniese más gente, ¿no? Y yo obviamente no conectaba y no entendía. Empecé un proceso de entendimiento en el proyecto. Creo que es el negocio que nosotros hacemos lleva un proceso de entendimiento y de descubrimiento. Y llegó un momento en donde yo empecé a digerir por qué el tema de los aplausos y por qué el tema de la emoción. Y un día siento que lo entendí y me prometí que cada vez que fuese en algún lado del mundo a hablar sobre esto, iba a pedir de que aplaudiesen a los invitados. Así como hice ahorita, iba a preguntar quiénes eran, iba a pedir que los aplaudieran. Realmente sin ningún fin filosófico para vengarme de lo que yo sentí la primera vez también, y ustedes lo sientan también. Pero la realidad es esta. La intención va a ser hoy contarles un proyecto que yo vengo desarrollando, como te dije, hace más o menos 9 años, un proyecto que a mí me funciona, un proyecto que me parece una idea potente que cualquier persona debería hacer. Siéndote honesto y totalmente sincero, es una propuesta que yo en tu lugar consideraría y que por los próximos 40 minutos yo hiciera lo mejor de mí por prestar atención. ¿Por qué te lo digo? Porque particularmente yo fui muy escéptico por mucho tiempo, si bien es cierto de que mi papá tenía resultados, uno a veces tiene una rebeldía rara contra el papá y la mamá, y si los papás dicen blanco, uno dice negro, ¿no? Y pues, mi papá tenía resultados, pero en el caso mío no era algo con el que yo conectaba, y por mucho tiempo estuve muy cerrado a la idea. Yo creo que si bien es cierto que es importante lo que yo voy a decir, y voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más didáctico posible, lo más honesto posible, como para que tú me puedas entender. Si bien es cierto que eso es importante, mucho más importante es la voluntad que tú tengas de escuchar, la voluntad que tengas de aprender y a escuchar. De hecho, escuchar es una vaina totalmente diferente a oír. Oír es simplemente estar aquí calentando el culo en la silla, ¿sí o no? Pero escuchar conlleva un acto voluntario donde uno dice, déjame ver qué traen para mí. Y eso son dos cosas totalmente diferentes, y yo sé que tú me entiendes, porque más de una vez nos ha pasado que alguien nos está hablando y uno está así, pero por dentro uno pensando en cualquier otra cosa. Yo espero que no sea tu caso, porque en el caso mío fue hace mucho tiempo, y la realidad es que eso no me dio mucha plata. Mejor dicho, no me dio plata, ¿ya? Pero en algún momento de la vida yo me sentí como en una encrucijada entre la espada y la pared, y tomé la decisión de darme la oportunidad de escuchar. De eso, como te dije, hace casi 9 años, fue en marzo de hace 8 años y medio, un 26 de marzo, yo me senté con mi papá, y por 15 minutos yo le dije a mi papá que me explicara qué era lo que él hacía. Ya, mi papá es médico, era muy exitoso, es muy exitoso como médico. Sin embargo, yo no entendía muy bien lo que él hacía. Y esa noche, pana, yo esa noche no oí, esa noche escuché. Y fue increíble porque todos los paradigmas que yo tenía que me alejaban de desarrollar este proyecto, esa noche yo te lo juro que varios de ellos quedaron pues rotos, ¿me entiendes? O sea, varios paradigmas rotos esa noche porque tomé la decisión de escuchar. La persona que te invitó, para serte sincero, y esta primera parte, digamos que hoy vamos a hablarnos 45 minutos, y los primeros 25 minutos se lo quiero dedicar específicamente al que viene por primera vez para que entienda el concepto. Si tú sales de aquí con mucha duda sobre lo que nosotros hacemos, pues es tan sencillo como que saliendo de aquí la persona que te invitó pueda sentarte, puedan echar números, decimos nosotros coloquialmente, y puedas ver a mayor profundidad de qué se trata. Pero lo que sí te voy a explicar, digamos, es el concepto de qué es lo que hacemos y por qué te conviene hacerlo. Y te voy a comenzar siendo bien claro. La persona que te invitó
No te invitó para que hagas una charla de emprendimiento, del futuro, no. La persona que te invitó está desarrollando un proyecto en internet. Esa persona quiere hacer equipo contigo. Le parece que tú aplicas y que pudiese hacer equipo contigo. Ahora bien, eso no significa que ahora usted tiene una pistola en la cabeza y que si no hace esto se muere pobre. No. ¿Ya? Digamos que las reglas del juego son las siguientes. Supongamos de que yo invito a Mari. Yo entonces vengo y le cuento el proyecto a Mari. Si a Mari le parece que es buenísimo y que ella lo puede hacer, pues chévere, ¿sí o no? Chévere, hacemos equipo. Si Mari sale aquí diciendo, no, esa vaina yo no lo quiero hacer, ¿qué hago? ¿Discuto? No. ¿Qué puedo hacer? Nada. No pasa absolutamente nada. No pasa nada, ¿me entiendes? No es que ella se va a morir pobre y no, ojalá te muera, desgracia. No, o sea, no pasa nada. Sencillamente la intención es la siguiente. Yo le cuento a ella, yo le cuento a ellos. Si le parece bueno para su vida, buenísimo. Si no le parece, también buenísimo. No pasa nada, ¿me entiendes? Yo creo que eso es importante porque uno de los errores de mucha gente, o mejor dicho, la malinterpretación de mucha gente, ha hecho pensar de que uno, o por lo menos no es el caso mío, de que yo voy a tratar de convencerte. Bueno, yo particularmente me saca la piedra, decimos en el país, que a mí me traten de obligar a algo y de convencerme de algo. Eso me parece lo más fastidioso en la vida. Por lo tanto, yo no voy a obligarte a nada. Ahora bien, ¿qué sí voy a hacer? Te voy a contar qué es lo que hago y entonces, ¿te parece chévere? Hacemos equipo. ¿No te parece tan chévere? No pasa nada, nos conocimos, nos tomamos un selfie tal vez. Entonces, la persona que te invitó, como te dije, te dijo que vamos a hacer equipo, o sea, quiere hacer equipo contigo. Y la realidad es que lo que nosotros hacemos es que desarrollamos equipos en pro del emprendimiento. ¿Por qué creemos en todo este tema del emprendimiento? Pues porque es una necesidad, eso es la realidad. O sea, uno puede estar muy en Belén con los pastores, con el trabajo que tiene y tal, pero la realidad es que el 80% de cualquier persona que trabaja en este país no gana más de $1,5 millones de pesos, ¿sí o no? Eso es una realidad y cuando tú empiezas a sacar las cuentas, yo me empecé a dar cuenta que el promedio de la gente pues no tenía medicina prepagada, o no vivía como quería, o tenía muchas deudas, o una tarjeta de crédito la tenía hasta aquí. ¿Ves que no te estoy hablando en este momento de manejar un Mercedes-Benz ni un BMW? Te estoy hablando de algo tan sencillo como poder dormir tranquilo. ¿Conoces a alguien que duerma estresado? Íntimamente, lo bañas todos los días. Entonces, ¿qué sucede? El trabajo, evidentemente, y el empleo no es que sea malo. Yo no creo que el empleo y el trabajo sea malo, porque si no las sociedades no funcionaran. Sin embargo, yo me di cuenta que el empleo, por ejemplo, era un buen lugar a lo mejor para comenzar, pero no era un tan buen lugar para terminar. Y eso fue una de las primeras cosas que yo tuve claro. ¿Por qué lo tuve claro? Porque yo desde muy chamo, desde muy joven, yo quise hacer muchas cosas. A los 16, casi 17 años, yo me fui a Estados Unidos a vivir un año. ¿Hacer qué? Hacer lo que sea, porque en ese momento, ese año yo fui inmigrante, y un inmigrante tiene que hacer lo que sea, lo que sea. Luego de dar trancazo un año allá, yo decidí volverme a Venezuela y empecé a estudiar una carrera porque particularmente nos metieron un chip en la cabeza que dice de que uno tiene que tener una carrera para uno ser alguien en la vida. Ok, estudiar una carrera tampoco es malo porque, te repito, yo soy profesional universitario. Sin embargo, me aterra ver cómo muchos jóvenes somos sumamente inocentes y pensamos que por el hecho de tener el cartón ya tenemos, decimos en mi país, a Dios agarrado así por la barba. Y eso no es así. La realidad es que hoy en día, con los avances de la tecnología y el tema de la inflación académica, tener un título universitario hoy en día y nada más es como ser bachiller hace 20 años. O sea, no es que uno tiene mucho que digamos. Eso es una realidad, ¿sí o no? En pro de eso, o sea, analizando eso, yo pues empecé a estudiar y tal, y empecé a buscar el tema de emprender y hacer cosas. Monté una revista, tuve programas de radio, tenía una página web. Si te das cuenta, desde muy chamo había un deseo innato en mí en echar para adelante. Y eso sí es un requisito no solamente para el emprendedor, sino para desarrollar ese proyecto. Y quiero que eso lo tengas claro la noche de hoy. La persona que te invitó, el proyecto que te vamos a plantear, no necesariamente tú tienes que tener los miles de millones de pesos, nada que ver. Pero sí hay una cosa que uno tiene que tener, y es un deseo ardiente de echar para adelante. Mejor dicho, esa gente que es floja y prefiere estar en un, ¿cómo se dice chinchorro aquí? Hamaca. Y prefiere estar en una hamaca todo el día, pero entendieron. Que vaina con los dialectos, ¿no? Una hamaca todo el día. Pues no es que sea malo, pero yo sé que con esa actitud muy difícilmente uno va a poder tener todas las cosas que uno quiere. Yo tenía desde muy chamo un deseo ardiente de echar para adelante. De hecho, los que ya tienen rato este proyecto y a veces sienten que no les sale, analícense si tienen un deseo real de echar para adelante. Real.
Porque a veces la gente comienza a hacer este proyecto y dice que va a hacer y se arrodilla ante los hijos, ante la mamá, ante la novia. Yo te prometo, mi amor, que vamos a echar para adelante. Pero hay un divorcio, y anótalo, hay muchas veces, muchachos, allá atrás, un divorcio entre lo que supuestamente quieres y lo que estás dispuesto a hacer. Un divorcio entre lo que supuestamente quieres y lo que estás dispuesto a hacer. Lo cierto es que yo sí tenía ese ímpetu y luego de desarrollarme en el mundo tradicional, en cualquier cantidad de cosas, yo me sentí entre la espada y la pared porque en el caso mío yo no vivía como quería, yo quería más cosas, ¿me entiendes? Yo estaba hambriento de una vida que yo sentía que me merecía. Y entonces yo dije, ¿qué carajo hago? Y me acordé de que mi papá desarrolló un proyecto. Y cada entonces, ese 26, me siento con él y lo que él me contó es lo que te voy a contar yo en los próximos 10 minutos. Yo no soy el que lo voy a dar siguiente, sí, aquí está el control. Ahora esto es una vaina para grabar, ya. Entonces, yo recuerdo que cuando yo me senté con mi papá me explica, me dice, mira hijo, la realidad es que te voy a enseñar a desarrollar equipos en todo este tema del emprendimiento y a desarrollar una industria en internet. Pero básicamente, el principio del tema es que tú empieces a pensar diferente. La mayoría de nosotros, muchachos, no estamos acostumbrados a pensar fuera de la caja. Y voy a ser bien explícito porque a lo mejor dices, no, yo sí, porque ¿quién va a decir aquí que piensa linealmente? Todo el mundo, no, yo sí soy creativo, ¿no? Pero la realidad es que intrínsecamente es muy difícil, o se nos hizo muy difícil en algún momento aprender a ser creativos. ¿Por qué? Porque la manera en la que nos educaron inconscientemente crea patrones de pensamiento lineal. Y paren bolas que esto es interesante. Crean patrones, los seres humanos comunes, o la gran mayoría de nosotros, mejor dicho, tenemos patrones de pensamientos lineal. O sea, me explico. Para nosotros lo normal es estudiar, ¿verdad? Ir a una universidad, trabajar, eso tiene un proceso de 40 años, 50 años tal vez, y luego pues nada, uno vive en la pensión, etc. Palabras como libertad personal, como hacer lo que uno quiera, cuando uno quiere, como uno quiera, eso no le parece pendejada y le parece utopía, ¿sí o no? Decimos en el país, deja de pensar en pajaritos preñados. Partiendo de allí, yo empecé a darme cuenta de que yo sí tenía un patrón de pensamiento lineal y nos pasa demasiado. Y voy a hacer un ejemplo, ¿quién es invitado? ¿Tú cómo te llamas tu mamá? Carlos, ¿qué edad tienes? 21. Imagínate que Carlos y yo nos hubiésemos encontrado, somos amigos, y hace 5 años, él es muy amigo mío, supóngase, y yo le digo, Carlos, ¿sabes que acabo de conocer al dueño de la empresa de taxi más grande del mundo? Si él es mi amigo, suponte que él me cree, me dice, ah, qué bueno, ¿qué hubiese pensado? Él hubiese preguntado, así que ese tipo debe tener muchos taxis, ¿sí o no? Porque si es el dueño de la empresa de taxi más grande del mundo, pues ni pensar que tiene 2 taxis. ¿Qué hubiese pasado si yo le digo a Carlos, no, ni siquiera es dueño de un taxi? Hace 5 años, en nuestro patrón de pensamiento lineal, ¿qué me hubiese dicho Carlos? ¿Sí o no? ¿Cómo que no es dueño? Porque la lógica, ¿qué decía? Dueño de la empresa de taxi más grande del mundo, cualquier cantidad de taxi. Hoy en día, para ti, para mí es normal, porque tú y yo sabemos que existe, obvio, y entonces para ti es normal, para ti es obvio. No, hoy, por eso de hecho, hoy se te hace difícil pensar en que eso no entre en la cabeza, porque es obvio, Uber, pero hace 5 años yo te quería ver. Y un patrón de pensamiento. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué mucha gente no ve este proyecto? Porque yo te lo cuento y es como si hace 5 años yo te estuviese hablando de Uber. Y por eso la mayoría de la gente, marica, no conecta. Porque ¿cómo una persona va a conectar? ¿Cómo una persona va a conectar cuando yo tengo 28 años, a los 25 años, llegué a un nivel aquí y empecé a viajar el mundo, en mi país donde aparte, o sea, ¿quién aquí es venezolano? Aquí varios, fíjate. Un venezolano está súper consciente de lo jodido que es sacar pasaporte aquí, en Venezuela, ¿sí o no? Es un dolor de cabeza, ¿sí o no? Y viajar, más aún. Yo me siento con mis amigos y yo les digo que yo el año pasado me acabé un pasaporte. ¿Qué tú crees que me dicen mis amigos? Porque lo normal es que los pasaportes de todo el mundo, pero voy a hablar de mi país para no ofender a ningún colombiano. El pasaporte venezolano normalmente muere virgen. Ya. Uno se lo saca y nunca le pega un sello. ¿Pasa o no pasa? O por ahí uno. Pero cuando yo te cuento de que yo me acabé el pasaporte y en los últimos 3 años hemos estado en más de 10 países y 60 ciudades y hemos hecho esta conferencia a 4.000 personas en Ciudad de México y hemos hablado en Milán y hemos hablado en Argentina y en Nueva York y en Miami, pues el patrón de pensamiento lineal que dice, no, ni que usted fuera Steve Jobs, porque un patrón de pensamiento lineal asocia que un empresario también es estos tipos que van a decir que lo respeto mucho, pero cuando uno empieza a pensar fuera de la caja, uno empieza a creer de que la vida puede ser un poquito diferente.
Y yo empecé a pensar fuera de la caja y fue lo primero. ¿Cómo yo empecé a pensar fuera de la caja? Evidentemente tuve que empezar a meterle información diferente a la mente y eso fue lo primero que hice. Pues lo primero que me dijo mi papá que hiciera es, mira, tú así con ese coco, hijo, o sea, mejor dicho, que trabajar en fortalecer la inteligencia emocional, la inteligencia social, hay que trabajar en que desarrolles liderazgo e influencia, porque con eso vas a poder crear un equipo. Y yo dije, está bien, lo primero que yo tuve en todo este proceso, y anótalo, fue que yo tuve voluntad de entrenarme. Y yo creo que ese es el punto número 1. Es tener abierta la mente a aprender cosas diferentes, voluntad de entrenarte para empezar a pensar diferente. Y fue espectacular porque imagínate, yo tenía 20 años y empiezo a aprender cosas que yo no había aprendido en la universidad. Escuchaba un tipo que se llama Carlos Eduardo Castellano, que es veterinario y vive en Bogotá y tiene un negocio increíble con esto. Y Carlos Eduardo decía que la educación tradicional, yo estaba estudiando, me podía dar para ganarme la vida, pero la autoeducación me podía dar para ser próspero económicamente. A los 20 años yo empiezo a entender que lo que hace el promedio de la gente no necesariamente es normal. A los 20 años yo entiendo que el éxito, contrario a lo que la educación cree y lo que me habían enseñado en la escuela, viene exclusivamente de los errores que cometemos. A mí me habían enseñado que si yo me equivocaba, yo fallaba en la escuela, ¿sí o no? Pero a los 20 años a mí me empiezan a revelar cosas diferentes y evidentemente un ser humano que empieza a meterle información diferente a la mente crea una cosa que se llama ímpetu. Y es difícil parar un ser humano cuando tiene ímpetu. Por eso lo que más me emocionó de este proyecto fue la educación que empecé a tener, porque yo empecé a creer más en mí, yo me empecé a sentir más capaz. No es un programa educativo basado en motivación, es un programa educativo que eleva el nivel de conciencia. Empecé a darme cuenta qué fortalezas tenía, empecé a darme cuenta qué debilidades tenía y empecé a darme cuenta cómo podía trabajar en esas debilidades y cómo podía potencializar las fortalezas que tenía. Pero todo eso lo vine haciendo a los 20 años, cuando empecé a asistir a eventos como este, cuando empecé a leer cosas diferentes. A los 20 años yo había leído en la escuela el relato de un náufrago y esas cosas. Pero a los 20 años mi papá me puso un libro en las manos que se llamaba La magia de pensar en grande. Que particularmente es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo. Empiezo a crecer y empiezo a darme cuenta que el que tiene resultados diferentes en la vida es porque lee cosas diferentes. Y a los 20 y pico de años me leí un libro que se llama Burlar al Diablo, por ejemplo. El que tiene patrón de pensamiento lineal dice, ay marico, burlar al diablo, libro satánico, ¿sí o no? Qué susto, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A los 20 años yo me empiezo a dar cuenta que todo lo que yo le metiese a mi mente era sumamente importante porque lo que iba a salir de mi boca iba a ser proporcional a lo que yo le metiese a mi mente. Y yo me empecé a dar cuenta será lo que yo le metía a mi mente con la asociación que yo tenía y con la poca educación que yo tenía no era lo suficientemente potente para llevarme a ese punto B que yo quería. Así que punto número 1, y lo mejor que tiene el proyecto, y lo que te va a enamorar y te va a encantar, es que te vamos a exponer a un programa educativo. Ahora quiero hablarles de lo que tienen ya más rato. Si bien es cierto de que el programa educativo está expuesto para cualquiera, eso no significa de que ya eso es por sentado, de que uno va a elevar el nivel de conciencia. Uno tiene que tener la voluntad de leer, pero de realmente leer, no de pasar la hoja para la izquierda viendo para el cielo, o de escuchar, o de venir al evento con todo el interés del mundo de aprender y llevarse algo. No simplemente venir como si fuera una misa, ¿me entiendes? Sino venir a escuchar, no a oír. Así que en ese momento, cuando yo empiezo a elevar el nivel de conciencia, yo digo, pasa algo, que es algo de lo que te voy a hablar al final, y empiezo a elevar el nivel de merecimiento. Cuando empiezo a elevar el nivel de merecimiento, empiezo a sentir que me merezco cosas mejores. ¿Vamos bien? Y entonces empiezo a darme cuenta de cosas. ¿De qué me di cuenta? Me di cuenta de que los seres humanos, o sea, uno hay vainas que lo hacen feliz, que normalmente no tienen mucho que ver con lo que uno se desempeña diariamente. Hay cosas que a uno lo hacen feliz hacer. El que le gusta pintar, o el que le gusta estar con los hijos, o el que le gusta no hacer un carajo. Hay cosas que a uno lo hacen feliz. Y normalmente uno no puede hacer eso porque uno tiene que trabajar. Yo creo que los seres humanos vinimos a este mundo a crear. Yo creo en eso y parecerá muy marihuanero, pero es la realidad. Yo creo que los seres humanos vinimos a este mundo a crear. Sin embargo, es muy difícil crear si a usted se le va toda la vida detrás de un escritorio. Y eso nos viene a pesar. No es que tenga nada de malo estar detrás del escritorio, cuidado. Pero cuidado si se te va toda la vida ahí y no creas cosas que tú quieres. Así que yo me di cuenta. Yo me di cuenta que donde yo estaba, llamémoslo punto A, y punto B, donde está el agua, estaban todas las cosas que yo quería en la vida, todos los anhelos que yo tenía. Todas las cosas que yo quería crear.
lo que a mí me daba nota hacer, lo que a mí me emocionaba hacer. Pero lo que a mí me frenaba con la revista que yo tenía era que yo tenía que trabajar todos los días para mantener esa revista y eso no me dejaba pensar y crear. Por lo tanto, yo en determinado momento llegué a la conclusión que los seres humanos alcanzan cierta plenitud, porque no voy a decir que es una plenitud total, porque tampoco, pero alcanzan cierta plenitud especial que muy poca gente experimenta el día que resuelve el tema económico y el pana tiene tiempo para hacer lo que le gusta. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levanta la mano los demás, no sean malos. Ok, perfecto. Entonces yo me di cuenta de eso. Entonces ahí viene la pregunta. Si yo sé que si resuelve el tema económico yo puedo tener tranquilidad, pan, y puedo hacer lo que yo quiera, y entonces no simplemente venir para acá a calentar la cama y calentar la silla en la vida y en la existencia, sino hacer algo potente, yo tengo que resolver eso rápido. No importa la edad que yo tenga, no importa si tienes 20, no importa si tienes... Mi papá comenzó a hacer esto casi teniendo 40 años. No importa si tienes 40 o no importa si tienes 70. Lo peor es nunca arrancar a hacer... Pues yo prefiero, bueno, si yo tuviera... Mira, mi abuelo arrancó a hacer esto, que paz descanse, cuando tenía casi 70 años. Y mira qué interesante. Mi abuelo empieza a hacerlo y empieza a tener resultados. Y en un año llega este proyecto, una vaina que se llama Platino Fundador, que no importa si no lo entiendes, pero hay una corrida de bonos por todo eso. Mi abuelo tenía 70 y pico de años. Mi abuelo era el presidente de la asociación de clínicas más importante de la ciudad, era el presidente del hospital más importante de mi ciudad, era un médico de 40 y pico años de ejercicio, de estos tipos que literalmente, mi abuelo literalmente se murió con las botas de médico puestas, o sea, le dio una vaina, al otro día se murió, pero hasta el último día el tipo amó su profesión y te puedo decir con todo el corazón que fue una persona que ejerció desde el amor. Sin embargo, yo recuerdo claramente a mi abuelo con 70 y pico de años dando una junta, ahí viejito, y recuerdo claramente las palabras de mi abuelo, decir esto: tengo 40 años de servicio en el hospital, he amado lo que he hecho, pero uno de una u otra manera siempre quiere una retribución porque uno quiere mejorar su vida, ¿sí o no? Y es increíble cómo en este negocio loco que yo no entendía, que metió mi hijo, que el que me metió mi hijo, o sea, mi papá, este año lo que me gané fue mucho más de lo que me gané de bono luego de jubilarme, luego de trabajar 40 años en un hospital. Eso a mí mi abuelo hoy en día no está físicamente, pero eso a mí se me quedó sembrado en el coco y me da grima pasar por allí. Me da grima decir, marica, tengo 40 años trabajando y Dios me bendiga. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Y uno tiene que rebelarse contra eso, ¿sí o no? Sí. Uno tiene que rebelarse contra eso. Y yo dije, bueno, yo voy a resolver. Dentro, obviamente, cuando empieza a estudiar, uno dice, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo resolver? Una mente se pone, cuando tiene una situación y se sienta, se pone creativa. ¿Cómo puedo resolver? Y entonces la solución me la da mi papá y me dice, asocia el marketing conmigo. Es el mejor vehículo de pana para que lo hagas. Y yo empecé a evaluar y me di cuenta que era democrático, me di cuenta que era potente y me di cuenta que cualquiera lo podía hacer y era algo que yo no solamente debía hacer, sino que en el proceso me iba a gustar hacerlo. Y el muñeco básicamente está así montado. El social marketing es la unión de dos tendencias que por sí solo generan mucha plata en el mundo. Es la industria, y paren bolas que estos son 5 minutos importantes para el socio para que entienda el concepto de lo que hacemos. Se trata de conectar personas, ¿cierto? Conectarlos a un programa educativo, pero el vehículo económico que van a utilizar para cumplir sus anhelos comerciales, sus anhelos personales, es el siguiente vehículo comercial. El marketing social es la unión de dos conceptos que por sí solos son súper potentes. El concepto y la tendencia del consumo masivo y el concepto de conectar personas. Vamos aquí con la industria del consumo masivo, que es una industria que siempre ha dado demasiado dinero. De hecho, es tan potente que llueve, trueno, relampaguee. Usted puede volverse vegano, que ahorita está de moda, ¿sí o no? Usted puede dejar de comer carne, o usted puede tener una situación familiar sumamente difícil donde tenga que recortar, a lo mejor en cosas de comida, pero jamás usted va a poder decir, y entonces aquí no me lavo la boca, o no se lava en mi casa la ropa. Es más, mientras la situación esté más jodida, hay que lavar porque uno puede comprar ropa nueva, ¿sí o no? Ahora bien, yo te voy a explicar lo crítico y lo ciego que somos. ¿Quién por aquí es invitado? Por favor. Invitado. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Cómo? Ok, ¿cómo que ella, señora? No, sí, usted. Araceli. ¿Qué edad tiene, señora Araceli? 43, perfecto. Le voy a hacer una pregunta sumamente sencilla y quiero que analice esto. ¿Cómo se llama la pasta de esta que usted utiliza? Colgate, perfecto. ¿Cuántos? 43 años. ¿Cuántos cheques le ha mandado? Ni le va a mandar, ¿verdad? Ni le va a mandar. Ahora bien, analicemos lo siguiente, no pasa nada. Yo quiero que lo analicemos. Aparte que yo te dije, la intención no es convencerte, pero yo te voy a contar mi percepción de esto. Yo creo que la lógica lleva a un ser humano a reaccionar. Perfecto. Ella en este momento ya dice,
Porque si ellos se pueden sacar cuenta cuánta plata ha gastado, ¿sí o no que platican? Más o menos. En función de eso, yo entendí que esa industria tenía poder. Por eso los dueños de Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y Johnson & Johnson son de la gente más rica del mundo. Warren Buffett es uno de los tipos más ricos del mundo porque es dueño de Walmart. O sea, cuando usted ve los dueños de éxito, etcétera, 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 la industria del consumo masivo, a usted, eso no es, de hecho, yo entendí algo y te lo voy a decir de antemano. De hecho, el concepto no está diseñado para que te guste. A mí al principio tampoco me gustaba. Está diseñado para que funcione. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo no te soy con mucho coco comercial porque yo de eso no sé nada. Pero yo sé que la industria del consumo masivo genera mucho dinero. Y yo tenía que tener la humildad para decir, eso es verdad, ¿sí o no? Perfecto, ahora bien, el gran problema, ¿cuál es el gran problema? Porque uno está consciente, ¿cómo uno hace para montarse un éxito? Entonces uno sabe que es bueno, pero uno no tiene ni la más remota posibilidad de meterle mano a eso. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Perfecto, vamos a dejarlo ahí. Vamos para este lado. ¿Invitamos por aquí? Vamos, ahí está la señorita. Por ejemplo, usted, bueno, aquí la pregunta es muy obvia, pero obviamente usted tiene Facebook. Sí, claro. La industria de conectar personas siempre ha sido potente. Hoy en día es mucho más evidente por el fenómeno de las redes sociales. Eso lo hace mucho más evidente. Me ir pasando que se me olvide. Está la industria del consumo, se me olvida. Mira, no las paso. Y la otra es esta. Ok. La de conectar personas. No es para allá, pero bueno, ahí. La de conectar personas siempre es una industria que ha dado dinero. ¿Por qué? Y hoy en día más, con el fenómeno de las redes sociales, mucho más. ¿Cuánta gente conocemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que tienen cualquier cantidad de seguidores? Eso hoy en día ha creado una era potente en la cual yo quise incursionar, y tú debes incursionar, te lo digo de corazón, que es la de ser un influencer. Te lo explico mejor. Y este proyecto es para que te vuelvas influencer. Ve, no importa si tú eres médico, abogado, ingeniero, ama de casa o arquitecto. Esto es una realidad. O usted aprende a tener un negocio aquí, o se le va a ir todo su dinero aquí. ¿Cómo se le va a ir todo su dinero aquí? Pagando la tarjeta de crédito en la app del banco, ¿sí o no? Pagando luz, agua, teléfono. Todo eso hoy en día se hace por el celular. Ese día yo entendí que yo aprendía a tener un negocio aquí, o se me iba a ir todo el dinero ahí. Y yo tuve la humildad para decir, es verdad, es totalmente cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esa industria es potente. Ahí voy a la misma pregunta con el tema del éxito. ¿Cómo uno hace entonces para tener 1 millón de seguidores en redes sociales? No es que sea tan fácil, ¿me entiendes? Uno sabe que es bueno, pero uno dice que ajá. Y ahí es donde viene el tema. El social marketing es la unión de esos dos. Es la unión del concepto del consumo masivo con la unión de conectar personas. Y me parece una idea repower, y le explico por qué. Yo no conocía, ¿me repite su nombre? Perdón, se me olvidó. Araceli. Yo no la conocía, pero ella está hoy en un punto A. Ese punto A, digamos que es, ella compra en los supermercados comunes. ¿Productos de primera qué? ¿Qué pasa cuando eso se le acaba? ¿Cuándo para eso? Perfecto. Entonces ella está de este lado. Ella todas las mañanas se levanta, perfecto, se lava los dientes, respira y listo. Ok, ¿qué es lo que yo le voy a proponer a ella? Ella va a pagar una membresía que le cuesta 36,000 pesos. Con esa membresía ella va a tener acceso a una página web. Es una membresía, dice aquí membresía, ¿verdad? Sí. Es una membresía que le da acceso a una página web que es un supermercado en internet. Pare bolas. Ella ahora, a través de ese supermercado, va a empezar a tener beneficios. Va a comprar con descuento, lo que compras de mejor calidad, le va a convenir, es mucho más sabroso, es lo mejor que hay en el mercado. Y si no le gusta, lo puede devolver. Partiendo de allí, y además por lo rendidor que es, suele ser hasta más económico. Entonces, ella analizando esos pros, quitándose cualquier paradigma que tenía el coco, analizando esos pros, ella se da cuenta que le conviene comprar aquí. Y entonces ahora hace esto. Ella se lava los dientes, respira, consume y tiene la posibilidad de ganar dinero. Y yo, allá no tengo ni la más remota posibilidad y aquí tengo la posibilidad de ganar dinero. Pregunta, ¿dónde sería mejor entonces comprar? ¿En A o en B? Ahora bien, vean que yo no lo estoy diciendo y esto es lo que les voy a decir es una aseveración que ha jodido el network marketing por mucho tiempo. Y es que yo no le dije en ningún momento a ella, y entonces de un día para otro, ella va a manejar un yate y va a ser multimillonaria y bla, bla, bla. Cuidado cuando usted le quiera vender humo y le quieran decir que usted se va a hacer millonario mañana. Y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido la industria por mucho tiempo. Que la gente ha sido tan irresponsable y a otras personas han sido tan inocentes que viene cualquiera y le dice, no, marica, con esto usted se va a ganar 400, miles de millones mañana. Y la gente en inocencia, como está buscando echar para adelante, no cree. Y por eso más de uno sale embalado y se mete en cualquier cosa simplemente por inocencia. ¿Sí o no? Por ingenuidad. Vea que yo no le estoy diciendo. Ahora, ella tiene la posibilidad de hacer plata. Muchísima plata. Porque yo la he hecho.
Sin embargo, yo quiero que desde el principio ella vea que ella tiene una posibilidad de cambiar un supermercado donde de por sí allí le va a convenir más, le va a salir con descuento y va a tener opciones. Ahora bien, ¿dónde está el negocio? El negocio está en lo siguiente. Esa transnacional viene y me dice, Santos, vamos a hacer algo. Yo te voy a pagar a mayor cantidad de volumen, Santos, tú seas capaz de provocar, pues yo más te pago. Y dije, listo, ¿cómo hago eso? Yo empecé a pensar y dije, con mi código yo puedo consumir, pero eso es sumamente limitado. Por otro lado, yo podía crear volumen con estrategias comerciales, pero si fuese dependiente de eso, yo particularmente nunca ni siquiera había vendido un alfiler. Pero ellos me dicen algo potente y aquí es donde viene la unión de los conceptos. Me dicen, créese su propia red social. ¿Cómo? Créese su propia red social. Conecta a la mayor cantidad de personas que tenga un código que ellos compren desde su computadora y como esa cantidad de compra va a generar un volumen, nosotros compartimos la ganancia con usted. Y eso te lo juro que sí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque yo no iba a vender una mentira, yo iba a vender una idea y así operé el proyecto en la práctica. Resulta que yo agarro y yo comienzo. Yo entendí que a mí me convenía comprar ahí. Entonces yo abro mi membresía, ¿verdad? ¡Pam! Empiezo a consumir, empiezo a educarme y digo, tengo que crear una comunidad. Y es sumamente sencillo. ¿Cómo es que te llamas? Elisa. Entonces resulta que Elisa es amiga mía. Y yo la llamo. Le digo, Elisa, estoy comenzando un proyecto que yo quiero que tú veas. Normalmente la gente, cuando uno lo invita por teléfono, dice cosas como esta. Elisa me va a decir, ¿pero de qué? Dígame de qué es, cómo es eso y tal. Si se dan cuenta, si alguno de los invitados se puso así, ya se puede dar cuenta porque no le explicaron todo por teléfono, porque como les explicaba, uno va a entrar por teléfono, ¿sí o no? Entonces yo le cuento a Elisa y yo me siento con Elisa el otro día. Yo le digo, veámonos en, no sé, en Juan Valdés. ¡Pum! Nos vemos allá. Cuando yo me siento con ella, pregunta, ¿yo le vendo a Elisa un producto o le vendo una idea? Y ahí es donde viene el detalle. Ella conecta con la idea porque ella entiende que le conviene comprar allá. Ella ve que no va a ser algo diferente, es algo que yo quiero que ustedes entiendan, padre, y se los digo de corazón. No es hacer algo diferente. Ella va a estar dispuesta a pensar de manera diferente y sí, pues, a cambiar ciertos hábitos de consumo. A ella le llama la atención el proyecto y dice, yo siento que puedo hacerlo. La mayoría de nosotros estamos en una etapa en este proyecto que se llama la opinión. ¿Cómo yo reconozco que no tengo opinión? Porque él dice, se ve bien, no pierdo nada, se ve interesante. Yo había escuchado que una tía hacía eso, pero no me lo había explicado así. Se ve bien, esa etapa es la de la opinión. Perfecto, esa etapa es más que suficiente para comenzar, pero no para quedarse. Ella comienza y yo la expongo a la educación. Yo le digo, escúchese esto, asista a esto, escúchese esto. La creencia de ella en el proyecto va a ir elevándose proporcionalmente a la cantidad de información que ella le mete a la mente. ¿Sí o no? Entonces ella me dice, me gusta. Y yo le digo, chévere, ¿a quién tú conoces que sea pila? ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Me dice, yo conozco a Carlos, si lo viera, es súper echado para adelante. Y yo le digo, acércamelo. Al otro día vamos y nos sentamos con Carlos. Pregunta, ¿qué le vendemos a Carlos? ¿Un producto o una idea? Claro. Y entonces Carlos dice, pero yo puedo hacer eso. Chévere, y yo le digo, ¿a quién tú conoces que sea pila? ¿Cómo se llama usted? Néstor. Me dice, yo conozco al señor Néstor, si lo viera, es súper emprendedor y súper echado para adelante. Yo le digo, buenísimo, sentémonos mañana con el señor Néstor, llámelo, ya que usted es su amigo, lo llame y le dice, Néstor, estoy comenzando un proyecto que yo quiero que tú veas. Ve que no le va a tratar de explicar nada por teléfono, él va a ser sensato, esa es la verdad, está comenzando un proyecto, ¿sí o no? Y yo quiero que tú lo evalúes. Nos sentamos con Néstor, cuando nos sentamos con Néstor le vendemos un producto, una idea. Y entonces Néstor dice, yo conecto con esto, eso me gusta. Le digo, chévere, ¿a quién tú conoces que sea pila? ¿Cómo te llamas tu papá? Víctor. Me dice, yo conozco a Víctor, si lo vieras, es súper emprendedor y tal. Preséntamelo. Al otro día igual, producto o idea. Y entonces Víctor me dice, yo tengo una amiga, me gusta ese proyecto, eso es algo que yo puedo hacer. Además, yo soy así, a mí me gusta ese tema de hablar con la gente. Buenísimo. No todo el mundo es así, pero a lo mejor a él le gusta. Le digo, chévere, Víctor, ¿a quién tú conoces que sea chévere? Me dice, yo conozco a María de Luz, si la vieras, la chama es modelo y tal. Preséntamela. Al otro día voy y me siento con Mari. Le presento el proyecto a Mari y Mari me dice, ay no, eso a mí no me gusta, es que yo soy modelo y a mí eso me da vergüenza, además ¿qué van a decir mis amigas? Bla, 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 bla. Yo no tengo tiempo para pelear con Mari porque yo me pongo a pensar cuánta gente ahorita de San Diego solamente caminando y digo, y todos consumen Colgate, voy a ponerme yo a pelear con Mari. No hay tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces le digo, Mari, no pasa nada y si ella no quiere ser parte del proyecto, yo la puedo hacer cliente de mi marca. Yo jamás me asusto cuando una persona no quiere hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque como hay abundancia en mi mente, no me asusta de que una persona tenga cara de caballo, así, que tenga así cara como si estuviera chupando un limón cuando lo estoy explicando.
¿Por qué? Oye, marica, yo no tengo por qué pelear con él. O sea, que hay como 300.000 personas en este centro comercial como para yo fajarme con alguien. Pero con mucha educación yo digo, tranquila, no ha pasado nada, somos amigos, hasta que cliente de mi marca. Vuelvo para donde Víctor y digo, Víctor, tranquilo, ella no entendía mucho. Dime otro amigo. ¡Pum! Y entonces me presenta Sandra. Y así, muchachos, eso empieza a crecer. Déjenme contarles qué fue lo que pasó conmigo. Yo comencé, como te dije, hace casi 9 años. Comencé con todos los miedos habidos y por haber. ¿Ya? Escéptico como nadie. La primera vez que vine me crucé aquí, recuerdo que me crucé de brazos, de piernas, de pensamiento, y la actitud mía, sinceramente, era, vamos a ver de que este me va a convencer. No tuve la mejor actitud. Por eso si tú hoy no te sientas cómodo, yo te entiendo, Ana, porque yo tampoco tuve la mejor actitud. Cero. Pero en algún momento me hizo clic porque digo, es que yo aprendí a hacer dinero mientras dormía. Y ahí yo me desperté de lo dormido que estaba al lado. Y sí, ¿cómo así? Claro, porque para mí hacer dinero era proporcional a horas de trabajo. A hora nalga, o sea, sentado en el trabajo. Cuando yo empecé a ver eso de cómo así, y hoy en día es una realidad. Es increíble cómo hace mes y pico estábamos en Italia, estuve como 6 días en Italia compartiendo este tipo de conferencias con un grupo de emprendedores de esto. Y es increíble porque yo me acostaba a dormir, obviamente había muchas horas de diferencia, y cuando yo me acostaba a dormir y me despertaba a la mañana siguiente, ya había pasado, no sé, era muy raro el tema América-Europa, obviamente por las 8 horas de diferencia, pero lo cierto es que cuando yo me sentaba en la página web de esto, y yo veía, había más facturación. Y era increíble porque entendí que era cierto, uno podía ganar dinero mientras dormía. Y eso me emocionó porque por primera vez sentí que podía crear algo que se llama un activo productivo. Pude empezar a resolver el tema del dinero. Y cuando uno aprende a resolver el tema del dinero, muchachos, uno puede crear y uno puede ser feliz, ¿sí o no? Uno puede hacer lo que uno le da la gana. Déjame contarte qué fue lo que pasó. Hoy en día, pues somos muchísimos. Pero en aquel momento, obviamente comencé yo solo, escéptico, y al primero que le dije se llama Reinaldo. Rey le decimos. Yo me acuerdo que le dije a Rey. Rey se emocionó, me dijo que iba a sacar a su mamá adelante, que su mamá era dueña de una escuela y que ese chuzo no daba plata, que no sé qué. Listo, emocionado. A las 3 semanas, muerto. No muerto en la vida, en el negocio, pues, o sea. No, se desapareció, no me contestó WhatsApp, nada. Agarré y entonces seguí dándole y auspicié en el negocio un pana que se llama Francisco. Auspicio a Francisco y Francisco me dice, no, esto es lo que yo quiero hacer. El pana tenía una familia en un pueblito en Venezuela que se llama Caripito. Esto es lo que yo quiero hacer para sacar a mi familia adelante. 3 semanas, muerto. Y luego auspició un muchacho que se llama Gerardo, un portuguesito de 18 años, emocionado, esto es lo que yo voy a hacer. No sé qué. A las 3 semanas. Y en ese momento yo dije, mierda, o sea, esto no es tan fácil como yo pensaba. Empecé a educarme, muchachos, empecé a aprender y empecé a entender que la variable era yo. Que el éxito en este negocio tenía una fórmula, pero que la variable era yo. Y que si yo me formaba como un empresario dentro de esto y aprendí a hablar correctamente, a comunicarme correctamente y a utilizar estas herramientas de manera correcta, esto podía empezar a salirme. Y entonces un día éramos 5, señor. Y uno emocionado porque uno tiene 5, uno los cuida, les cuida el puesto aquí en la junta, uno no quiere que se le muera, me siéntese aquí. Luego éramos 10, ¡pam! Luego éramos 15, ¡pum! Un día éramos 30, un día otra vez 15, un día éramos 60, un día éramos 80, un día éramos 120, un día éramos 300, un día éramos 500, un día éramos 800, un día éramos 1200, un día éramos 1500, un día éramos 1600. La realidad es que hoy en día son más de 2500 que conformamos la comunidad y ha sido increíble. Hoy en los últimos meses tenemos un índice de entrada al proyecto en promedio de 200 a 250 personas al mes. Pero yo recuerdo, señora, cuando comencé yo solo y Reinaldo, Francisco y Gerardo se fueron y yo dije, esto es muy difícil. La realidad es que el éxito en este negocio es proporcional a los pantalones que tenga uno y a las ganas que uno tenga de hacer que funcione. El proyecto realmente funciona si uno lo hace funcionar. La variable entonces era yo. Ese negocio da en resultado un negocio sumamente próspero que factura cualquier cantidad de dinero en pesos colombianos para que me ayuden. Un diamante en pesos colombianos al año, para yo saber hacer la conversión. Un diamante al año en pesos colombianos, ¿cuánto gana en promedio?
Un diamante, o sea, lo que yo he hecho en Colombia, en promedio se gana sobre 300 millones de pesos al año. Pero eso hubiese sido imposible para mí, muchachos. Imposible para mí, si yo no hubiese empezado a pensar diferente. Porque el nivel de merecimiento mío estaba muy bajito. Y por aquí paso rapidito por estas dos cosas que lo vas a entender. Vamos a ver, dale como 3 veces el siguiente tú allá. Pam, 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 dale. Perfecto, así se expande, dale. Otra, la empresa a la cual nos asociamos se llama Amway. Si a ti te habían dado el plan de Amway, yo me acuerdo. Primero que Amway no tiene que... Te quiero aclarar. Amway no tiene nada que ver con nada con Herbalife, Tupperware, Inaware, OneCoin, Vegano Excel, ¿cómo se llama todo? Bueno, todo eso ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? Primero, para mí no tiene nada que ver. Tú seguramente conocías a alguien que hacía Amway y entonces no te gustaba. Aquí yo tengo 2 cosas que decirte. Primero, probablemente nunca habías tenido la voluntad de escuchar y muchas veces cuando te quisieron explicar no estabas atento. 1. 2. A lo mejor la percepción que tú tienes de Amway es porque conoces a una tía tuya, o un primo, una abuela, un amigo que te vendió una pasta dental y usted jamás se va a meter en algo así. Si ese fue el caso, usted se pudo dar cuenta hoy que el negocio no tiene nada que ver con eso, que el proyecto va mucho más allá. Y 3, modestia aparte, a usted nunca se lo había explicado yo. A usted nunca se lo había explicado. Ya. Ahora bien, quiero saber. ¿Por qué la gente no entra? La gente no entra porque tiene percepciones erradas. Yo le hago toda la culpa, se la doy al bombillo. Y aquí usted va a entender por qué usted no había comenzado este proyecto antes. Y por eso este es el momento para que tú más hagas apertura de mente. Porque la plata es real, el negocio es real. O sea, yo entiendo que este negocio funciona en Medellín, pana, y que funciona en Miami, y que funciona en Nueva York. Pero cuando yo veo que funciona en un país como el mío, donde está sometido literalmente a un régimen, y que este proyecto de libre empresa funcione en un país como el mío, ¿cómo carajo no te va a funcionar a ti en Antioquia, güey? O sea, por Dios, ¿sí o no? Obviamente sí funciona. Los productos funcionan. Funciona todo el sistema. El único que tiene que aprender a funcionar es uno. Pero el proyecto funciona, güey. Ahora, ¿por qué entonces si es tan bueno la gente nunca, o sea, tú no habías entrado? Yo tengo la respuesta. Toda la culpa la tiene el bombillo. La respuesta es la siguiente. Hace 3 años ya, un poquito más, 2 años y medio, yo fui a Florida, y el cuento es muy cómico, pero es real. Yo fui a Florida y fui a dar una conferencia en una ciudad que se llama Naples, que queda cerca de algo que se llama Fort Myers. En Fort Myers está la casa de verano de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue el que inventó él. Perfecto. ¿Qué tú te esperas encontrar en el museo de Thomas Alva Edison? Una bombilla mientras son, ¿sí o no? Cuando yo llego al museo, yo recuerdo que entramos y tal, y en la entrada del museo había un carro. La guía, que era una señora mayor, empieza a explicar y dice: este es uno de los primeros prototipos de automóviles del señor Henry Ford. Y la batería del carro, y abre, la inventó el señor Thomas Alva Edison. Y nos empieza a pasar por una parte, una sala, donde había cuadros, y había cuadros de Thomas Alva Edison, Henry Ford, y un tipo que se llama Firestone. ¿Lo conocen, sí o no? Claro que sí, porque son las llantas. Los tipos empiezan a hablarme de que Thomas Alva Edison había sido un gran empresario. Eso me empieza a... El coco me empieza a hacer como... porque en mi mente, Thomas Alva Edison solamente había inventado ¿qué? Sigo caminando en el museo y me encuentro una vaina llena de árboles. En ese lugar, luego que paso por esa parte, llegamos a un laboratorio y dice la guía: Thomas Alva Edison dedicó años de su vida al estudio de la botánica y pues a un tema de cualquier cantidad de cosas que hizo. Pero para mí eso no tenía sentido, porque mi mente solamente le había inventado ¿qué? Porque eso era lo que yo había escuchado, eso es lo que me habían dicho. Y llego a otra parte que era como la mitad de este salón, un cuarto de este salón, y entonces están unas cosas de cine, muchachos. Y dice la guía: cuando el mundo del séptimo arte no existía, Thomas Alva Edison ya había dado los primeros pasos en los Estados Unidos en industria cinematográfica. Y eso era algo que yo mucho menos sabía, porque para mí Thomas Alva Edison era igual solamente a ¿qué? Y en la última sala había un salón como de este tamaño y había una vidriera llena de bombillos y uno se tomaba la foto. Y ese día yo entendí, yo salí de ese museo muy emocionado, pero ese día yo entendí que la gente no desarrolla este negocio por culpa del bombillo. Y le voy a explicar por qué. Porque la información cambia la percepción. Yo fui a un lugar correcto donde me dieron la información correcta y allá la percepción me cambió. Hoy usted vino al lugar correcto y yo espero que la percepción le haya cambiado. Decir que el negocio de Amway es un negocio de venta es una verdad incompleta. Es como decir que para ser ingeniero solamente hay que ver matemática 1, pero me explico mejor. Decir que el negocio de Amway solamente es un negocio de productos es tan ilógico como decir
que Tomás Alva Edison solamente inventó el bombillo. Cuando yo fui al lugar correcto, yo me di cuenta que Tomás Alva Edison había hecho muchas cosas en la vida, era un compendio de cosas. El tema cinematográfico, el tema de la botánica, el tema de los carros, igual es este negocio. Cuando vine al lugar correcto me di cuenta que el proyecto era un compendio pana de cosas. Un compendio de cosas, es un proyecto empresarial que eleva el nivel de conciencia, es un proyecto para que hagamos equipo, es un proyecto educativo potente, es un proyecto para que tengas una empresa en internet, es un proyecto para que, no se tome el celular mío aquí, para que no se te vaya, para que tengas un negocio aquí adentro y toda la plata no se te vaya, pana, solamente aquí adentro. La realidad es que el concepto es absurdamente potente. La persona que te invitó te va a hacer una pregunta sencilla: ¿el bombillo o la red? Y si tú sales aquí diciendo, no, mira, el muchacho habla bien, pero yo así, yo, no me veo así como haciendo eso. Eso yo te pregunto, ¿no te ves haciendo qué? ¿No te ves comprando productos de mejor calidad? Perdón, mi no entender. ¿No te ves comprando cosas que sean de mejor calidad para tu casa y que sean ahorrativas, etcétera, etcétera, etcétera? Perdón, mi no entender. ¿No te ves conectado a un programa educativo para elevar el nivel de conciencia, sentirte mejor? Perdón, mi no entender. ¿No te ves asociándote con gente mejor que te influye positivamente? Perdón, mi no entender. ¿No te ves teniendo un negocio en internet que tiene proyección en los próximos años? Perdón, pero mi no entender. No, bueno, eso sí. Lo que pasa es que yo no soy así como ese muchacho que está persiguiendo a la gente y está vendiendo vainas. Yo soy, y si todavía piensas que el negocio es de perseguir a la gente y de vender vainas, déjame decirte que usted sigue un bombillado. Ya. Pero lo importante es que la información te va a ir desembombillando, creo que eso es lo más importante. La información te va a ir desembombillando. Ahora bien, hay mucha gente dentro del proyecto, y acá hablo 10 minutitos más para los socios, que a pesar de que tienen rato, yo siento que siguen embombillados, porque no terminan de entender dónde estamos metidos. Quiero decirle al invitado que tiene alguna particularidad. Bueno, septiembre para nosotros es como enero. Ahí diría un negativo, viste que esos carajos son raros, bro. O sea, el enero de ellos es septiembre. Esto es una secta, man. Crearon otro calendario. Septiembre es el año fiscal para nosotros. Y hay una corrida de bonos absurda. De hecho, este viernes, creo que es en Carrillo, si no me equivoco, este viernes, esta semana, es la presentación de toda la corrida de bonos que va a haber para el año que viene. Les voy a ser sincero. Sincero. Amway tiene 20 años en Colombia. Nunca Amway ha puesto tanto billete como el que ha puesto hasta ahora y el que va a poner este año. Y te lo voy a explicar por qué. Amway va a cumplir ahorita 60 años en el mundo. Amway lo inventaron dos señores, Rich DeVos y Jay Van Andel. Jay Van Andel ya pasó mejor vida. Y el señor Rich DeVos está bastante mayor. Hoy en día la empresa la manejan sus hijos. El año que viene, 2019, se celebran los 60 años de Amway. Todo lo que se haga este año, Amway va a tratar de sacar la mayor cantidad de diamantes posibles en el mundo entero, porque ese va a ser el momento donde el señor Rich DeVos, que está muy viejito, va a tener la posibilidad, quizás, por última vez, porque en los otros 10 años, no sabemos si esté, de tener a todos sus diamantes. Y solamente por eso, y por el hacer un evento magno, esa gente va a poner, papito, en la mesa todo el billete que tú no te imaginas. Ahora bien, el billete puede estar en la mesa, pero recuerdo una vez que fui a una conferencia de un tipo que se llama Tim Foley, y el tipo lo decía clarito, decía, take the money. El billete puede estar en la mesa, pero si usted no lo agarra, mi hermano, no hay absolutamente nada. Y los que son socios, que tienen rato, yo creo que es el momento to take the money. Es el momento para agarrar el billete, es el momento para dar el salto cuántico. ¿Qué herramienta vas a poder usar? ¿O qué herramienta te voy a regalar hoy? ¿Qué herramienta te voy a regalar hoy? Y esta parte creo que hasta los invitados se la van a disfrutar. Y los que quieran comenzar a hacer esto, utilicen esta vaina desde el saque. Esto que les voy a enseñar, utilícenlo desde el saque para que este negocio se les haga más sencillo, para que tengan resultados. Por mucho tiempo, yo no tenía el resultado que yo quería. Por mucho tiempo. Y yo creo que el resultado es proporcional muchas veces al nivel de internalización que uno tenga sobre la educación. A veces uno se lea las cosas de este negocio o asista a los eventos, pero te repito, uno tiene el cerebro como en modo avión, ¿sí o no? No está aquí, pero tiene el coco en otro lado. En algún momento yo empecé a internalizar la educación y eso me empezó a empoderar. Y ese resultado dio que yo empezara a subir una cosa que se llama el nivel de merecimiento. Y aquí voy con eso. Si usted aprende a este año subir el nivel de merecimiento
El que tiene rato va a calificar a lo que le dé la gana. Y el que está comenzando va a comenzar con el pie derecho, porque subir el nivel de merecimiento es proporcional a decir, yo me merezco tener resultado de esa vaina ya. Y se lo voy a decir cómo se hace. La mejor manera de entrenar a la mente, muchachos, es dándole lecciones. Es ganando, mejor dicho, la mejor manera de entrenarla es ganando pequeñas metas. Ganando. Y haciendo que la mente se acostumbre a lo mejor. Les voy a hacer un ejemplo y creo que este ejemplo lo va a hacer claro y van a saber por qué yo, en el año más difícil en la historia de mi país, y yo no soy indiferente a lo que está pasando en mi país porque ser indiferente es ser cómplice, pero en el año más difícil yo fui capaz de crear una realidad diferente para mí. Y anote esto, lo que esté pasando afuera y el entorno, eso es importante, pero mucho más importante, papá, es lo que esté pasando dentro de ti. El mundo se puede estar cayendo, pero uno tiene un micromundo adentro, que si uno aprende a cuidarlo, uno aprende a cuidar su pensamiento y su mente, no importa, te lo digo yo vivo en una zona súper linda en Venezuela que se llama Lechería, pero de ahí a donde yo vivo, abajo, estaba la guarimba más de la represión más fuerte a nivel nacional. ¿Y cómo es posible que en el momento más crítico yo tuviese el coco suficiente para dar el salto cuántico? Porque yo entendí que si bien es cierto que lo de afuera era importante, mucho más importante era lo que pasara adentro. Y también entender que no todo solamente era ser un filósofo del tema, sino salir a hacer que las cosas pasaran. Pero hay algo que fue un ingrediente clave, y fue lo siguiente. Y lo voy a hacer con esto que me pasó en la vida, y creo que nos va a ayudar. En Venezuela, yo en los últimos 3 años, como yo le dije, yo empecé a viajar mucho. Cuando empecé a viajar, yo, obviamente, uno va en clase económica, ¿sí o no? No, en clase, ¿estamos aquí, sí o no? Sí. Ok, yo iba en clase económica normal, pan. Y entonces, recuerdo que una oportunidad llego a Caracas y me tocaba tomar un vuelo de Caracas, donde yo vivo. Y no había clase económica, solamente quedaba clase ejecutiva. A mí no me quedaba opción de comprarla. Mi primera impresión fue darme cuenta que en mi país particularmente no era tanta la diferencia en dinero, pero yo tenía años viajando y yo jamás ni siquiera había preguntado cuánto costaba la clase ejecutiva. ¿Por qué? Porque eso en el coco de uno se monta en el avión y uno piensa que es, marica, el dueño de Falabella, el dueño de Apple, ¿sí o no? O sea, normalmente. Lo cierto es que yo me monto. Es increíble cómo uno se acostumbra de rápido a lo bueno. Yo agarré, yo me senté, recuerdo, pum. Y obvio que uno que es medio indio, uno selfie, ¿sí o no? Pan. Uno selfie. Y en el momento que llegó el selfie, pan, y me siento así, lo primero que yo pienso, y me disculpa la expresión, es, pero ¿cómo yo puedo venir todos estos años en el culo del avión? O sea, yo venía y yo dije, bueno, para afuera del país todavía no me da para comprar en ejecutiva. Pero cada vez que viaje adentro de Venezuela, que hacía muchos viajes en avión, voy a empezar a pedir clase ejecutiva porque yo tenía que empezar a subir el nivel de merecimiento. Porque yo pienso y me metí en la cabeza por este programa educativo que yo me merecía lo mejor, así como tú te mereces lo mejor, así como usted se merece lo mejor y así como tú te mereces lo mejor. Que a veces uno se le olvide esa vaina. Y entonces uno se empieza a sentir cómodo. Pero en ese momento, cada vez que viajaba afuera, yo decía, pana, pero ¿cómo hago para que cada vez que yo viaje en ejecutiva también, en primera? Y entonces empiezo a ser, sin ser colombiano y sin vivir aquí, empiezo a hacer millas con Avianca. Tanto viaje que en algún momento del año pasado califico plata en Avianca y voy a Europa y ese viaje me da tantas millas que califico oro en Avianca. Escucha esto. Cuando estoy saliendo de España, me agarran y me sellan así el pasaporte. Antes de inmigración, o sea, la señora me da los boarding pass, me sella el boarding pass y me dice, usted no tiene que hacer fila, usted va a ir por una cosa que se llama fast track. Y yo sé qué es esto. Perfecto. Voy por el fast track, caminaba y llegó una cosa y dice fast track. Yo veía a todo el mundo haciendo la fila y cuando entro del lado del fast track, todo el mundo arreglado, pana, bonito. Puros señores y señoras, pero gente bien. Yo, si esta gente va a viajar 12 horas con esos zapatos tan incómodos, ¿eh? Y yo en Converse, y esta gente seguro piensa que yo soy el que la atiende en el negocio nuevo. El punto es que yo llego, paso, y todavía me quedaba. Vean lo que es aprender a acostumbrarse a lo bueno, porque tienes que meterte en la cabeza que te merecen lo mejor. Yo veo que tengo media hora para montarme en el avión, y me dan un chance de meterme en la sala VIP Iberia. Voy a la sala VIP, muchachos, con una loquera gigante. Y estoy así caminando, y yo, obvio, ¿no? Y veo una cosa que tiene un dibujito de unas camas. Y digo, déjame meterme ahí. Me meto y cuando me meto en el tema de las camas, veo unos cubículos con cama que al que no tiene sueño le provoca dormir.
Y yo veo que tengo 10 minutos para irme a la puerta del avión. Y dije, no, que yo me tengo que aprender a acostumbrar a lo bueno porque uno se merece, ¿qué? Digo, tengo 5 minutos para acostarme aquí rápido, ¿vale? 45 minutos, aunque sea para desordenar esto. Pam, 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 no, perfecto, pum. Me monto en el avión y vuelvo. Cuando llego a Venezuela el otro día me iba a Argentina. Y entonces me dije a Bianca y dije, ya, a partir de ahora yo puedo pedir ascenso con más seguridad. Y entonces pido, pero el vuelo para Argentina no es un vuelo normal, chiquito, sino que la clase ejecutiva es como del futuro. Y me dan clase ejecutiva. Y empecé, yo obviamente, ya entonces llega la señorita, caballero, ¿quiere agua, vino o tal? Yo ni sé nada de vino, nada, no sé nada. Vino. ¿Por qué? Porque cuando uno dice eso sabe mal, eso es porque uno americano tiene nivel de merecimiento alto. ¿Verdad? Es como el que dice que no le gusta el sushi. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tengo que acostumbrar este paladar camín mío. Porque uno tiene que acostumbrarse a lo bueno, porque uno se merece ¿qué? Lo mejor. Y entonces yo salgo de allí. ¡Pum! Cuando salgo de Argentina los 3 días, fui solamente 3 días a Argentina, me devolví a en clase ejecutiva y empecé a viajar solamente afuera en clase ejecutiva. Ya empezó a ser normal para mí, empieza a ser normal. Me metí tanto en el coco el tema de la clase ejecutiva, pero tanto que me pasó algo que todavía yo no tengo explicación. Yo tengo ascenso en todos los vuelos de Avianca. Yo hace mes y medio, como te comenté, fui a Italia, pero cuando me devolví, yo me devolví a tomar un vuelo Milán-Turquía, Turquía a América. Exótico el tema de ese Turquía. Estoy desocupado, no tengo nada que hacer. Turquía. ¿Sabes? Llego a Turquía y cuando veo el vuelo, lo que me tenía muy agobiado era que de Turquía aquí a Venezuela eran 17 horas y media. Y yo veía el puesto mío que era como el 23K. O sea, nadie como que en el medio, ni siquiera una ventana. Y decía, me muero en ese viaje. Y yo venía 3 días, pero ¿cómo esta gente no me compró en primera clase, aunque sea por las 17 horas? Yo que tan bueno que hablé allá, chicos, no, tan buena gente que soy yo. Yo voy a preguntar, y llegando papá al aeropuerto, le digo a la señorita, ¿yo puedo pedir ascenso? No, usted no puede pedir ascenso porque usted es de Avianca, no de esto. ¿Cuánto costaba el ascenso? Costaba como $300. Y uno como que, yo me compro otro vuelo para Miami. No, me tomaré una pastilla para dormirme, me drogaré, yo beberé, me entregaré al alcohol en esa mujer que va. Pero algo tengo que hacer en esas 17 horas, ¿me entiendes? Increíble. Estoy así, llego a Turquía corriendo porque tenía que agarrar la conexión. Imagínate, yo que si acaso medio hablo español bien, no es de Turquía. Estoy así y llego al counter. Y ya voy al counter, no, ya voy a entrar, yo tenía el boarding, y cuando voy a pasar, yo era casi uno de los últimos, me va a dejar el avión, el bolsillo dice, ¡pip! ¡Pip! Y no agarraba. Y dije, no, me quedé en Turquía. Y dice el tipo, un momento. Ah, no, usted tiene ascenso. No me dijo eso porque no hablaba español, él me dijo, y yo vi 2B, y yo entendí que eso era el arte. Y dije, no puede ser. Muchachos, Turkish Airlines es la aerolínea del sur de Europa más importante hoy. Literalmente tenía un chef para mí. Fueron las 17 horas más espectaculares. Mira, cuando quedaban 4 horas, yo decía, no, se va a acabar el vuelo. Por Dios. Y es increíble porque yo llegué y yo dije, ¿cómo es posible? Yo ni siquiera sé por qué me montaron ahí. Pero la mente es tan poderosa cuando uno es ganador que el mundo siempre quiere tener a los ganadores en lo mejor. El mundo siempre quiere tener a los ganadores en lo mejor. ¿Qué tiene que ver eso con este negocio? Todo tiene que ver, porque cuando yo me metí eso en la mente, yo dije, yo quiero buscar a gente buena, yo quiero un soñador que sonría, yo voy a salir a dar planes, pero yo quiero gente buena, gente que sea chévere, gente echada para adelante. Yo empecé con un mantra, que por eso era lo que decía la primera lámina, y es que yo creo que los buenos somos más. Yo creo que los buenos somos más, y yo creo que es el momento de que la gente buena tenga poder. Yo dije, este es el momento, y yo salí con una energía diferente, y este año triplicamos el volumen, nunca habíamos oficiado tanta gente, nunca nos había ido tan bien por un solo recurso, porque entendí y me creí de que yo me merecía lo mejor, y yo sé que tú también te mereces lo mejor. Un abrazo grande.